como director ejecutivo de alta dirección FEN de la Universidad de Chile. Estas son las dependencias de alta dirección. Y en colaboración con Caja La Araucana, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio Productividad y Envejecimiento Activo, desafíos de la tercera edad en el mundo del trabajo. Este espacio nace con el propósito de reflexionar en conjunto sobre el fenómeno que ya es parte del presente, el envejecimiento poblacional y su impacto en el trabajo, la productividad y el bienestar. Hoy más que nunca necesitamos modelos sostenibles de inclusión laboral que reconozcan el valor y la experiencia de las personas mayores en nuestra sociedad. Agradezco especialmente la presencia de nuestras y nuestros panelistas, así como a cada uno de ustedes por estar aquí en este conversatorio. Los invito a aprovechar este encuentro para compartir visiones, generar redes y seguir construyendo futuro desde la colaboración. A continuación dejo con ustedes a Marco Antonio Álvarez Mesa, presidente de la Caja La Araucana. Marco Antonio, muy bienvenido a Alta Dirección FEN. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera saludar afectuosamente a quienes hoy día nos acompañan en este nuevo conversatorio que desarrollamos en conjunto con el Centro de Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Agradezco especialmente a su director ejecutivo, don Álvaro Clark, por su compromiso constante con la promoción de estos espacios de reflexión. Como Caja La Araucana, creemos firmemente que mejorar el bienestar de las personas, que es nuestro propósito institucional, no se logra solo con prestaciones o servicios, sino también con el compromiso activo de participar en los temas que marcarán el futuro de Chile. Por eso impulsamos este ciclo de encuentros para contribuir a un diálogo que ponga en el centro a las personas y su dignidad en cada etapa de la vida, y así poner en agenda temas relevantes para el mundo corporativo, porque desafíos como el que hoy nos convoca trascienden al Estado. El tema de hoy, el envejecimiento poblacional y sus implicancias en el mundo del trabajo, es uno de los mayores desafíos de nuestra época. En pocas décadas, Chile se convertirá en uno de los países más envejecidos de América Latina, lo que nos obliga a poner en políticas entornos laborales y modelos de desarrollo que reconozcan el valor y la experiencia de quienes suman años y aporte. Quiero agradecer sinceramente a nuestras y nuestros panelistas, que son destacados referentes en el mundo académico y empresarial, que compartirán su visión y conocimiento sobre este fenómeno tan relevante. Les deseo a todas y a todos una jornada muy provechosa que nos permita avanzar en ideas y propuestas concretas para construir un país donde cada etapa de la vida sea vivida con mejores oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Voy a dejar con ustedes a José Luis Ruiz, que estará a cargo del panel que hoy día nos convoca. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Para nosotros como Universidad de Chile, y especialmente el Departamento de Administración, es un orgullo poder estar con este tipo de exposición con temas tan relevantes, con temas que a veces no se tocan mucho porque es como algo que está como en el ambiente, pero que falta seguir desarrollando profundamente. Y no solo hablamos del problema de la tercera edad, sino también de la cuarta edad.
Y en este sentido, para nosotros es importante entonces nuestros panelistas que tenemos en esta exposición, a quienes voy a ir presentando e invitando a participar en esta discusión. Nuestro primer panelista es Jaime Vargas Serrano, quien lo invito a sentarse. Es presidente de Métrica S.p.A. y Círculo Senior, fundador y presidente ejecutivo del circulosenior.com. Jaime debiera ser considerado como el emprendedor senior, luego de una extensa vida profesional y empresarial en el sector financiero y de las tecnologías, y él lo lleva a esta instancia de pensar también en la jubilación, decide poner su experiencia empresarial y de vida, lo cual se agradece, al servicio de un proyecto con un propósito que le haga sentido y fuera aporte a nuevas generaciones. Muchas gracias por participar de este panel. Nuestra segunda panelista es Patricia Roa, quien es oficial de programación de la oficina de la OIT del Cono Sur. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, posee una estructura tripartita que reúne gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros para establecer normas internacionales del trabajo, formular políticas y elaborar programas que promuevan el trabajo digno y decente. Busca fomentar oportunidades para avanzar en este tipo de trabajo que sea productivo, en condiciones de equidad, seguridad y dignidad humana, abordando temas claves como derechos laborales, la creación del empleo, la protección y el diálogo social. Patricia, a lo largo de su carrera, ha trabajado en temáticas como diálogo social, la promoción del trabajo decente y adaptación del mercado laboral a las nuevas realidades, con énfasis en la intersección entre políticas laborales, protección social y bienestar de los trabajadores de la región. Ha liderado iniciativas para prevenir la violencia y el acoso laboral, difundido análisis sobre el futuro del trabajo y enfatizando la necesidad de justicia social en este cambiante panorama laboral. Muchas gracias. Nuestro tercer panelista es Marcelo Mozo, quien es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Actualmente es el director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile, cargo que asumió en abril del 2025. Anteriormente se desempeñó como gerente general y vicepresidente ejecutivo de la organización desde marzo de 2022. Fue director nacional de FONASA entre el año 18 al 22, donde implementó un nuevo sistema de financiamiento de mecanismos de pago GRD para la red de hospitales públicos. Durante su gestión desarrolló políticas públicas que establecieron la telemedicina en Chile y creó la red integrada público-privada para la atención de pacientes de seguros públicos durante la pandemia. Ha ocupado cargos de alta dirección en los sectores de seguros, salud, finanzas en Chile y en Latinoamérica, así como consejos asesores de instituciones sin fines de lucro y en universidades. Muchas gracias. Y finalmente, pero no menos importante, invito al señor Rodrigo Gutiérrez, de CIEDES, quien ocupó en forma inicial el cargo de gerente de estudio y actualmente el gerente general, quien nos va a dar una introducción a esta temática. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Un agradecimiento especial a FEN, Alta Dirección, a Álvaro por haberme invitado a participar de este panel, a Caja La Araucana también por apoyar este tipo de iniciativas. Un saludo a los panelistas que me acompañan. Me han pedido que introduzca la conversación, que introduzca las problemáticas propias del envejecimiento de la población y lo que ello nos involucra y nos compromete a todos. Primero señalar de que este proceso de cambio demográfico es un proceso de cambio demográfico que es significativo y que está alterando la estructura de nuestra pirámide demográfica, nuestra pirámide poblacional. Y en tal sentido, lo que está detrás de esto es un proceso de envejecimiento acelerado de la población. Esto es el resultado de dos fenómenos. Por una parte, el aumento en la esperanza de vida de las personas, es decir, hoy día las personas viven más, y eso es una buena noticia, es el resultado de políticas sanitarias aplicadas durante décadas, pero al mismo tiempo combinada con una caída significativa también en la tasa de natalidad. Como resultado de esto, la población es cada vez más envejecida, y este es un fenómeno que es conocido, no afecta solo a Chile, sino que en realidad es propio de los países en desarrollo.
Es un tema para preocuparse, es un tema que ya hemos visto ha tenido efectos en otros países y a menudo se dan cifras. Una cifra que yo creo que tiene que, de alguna manera, remecernos o sensibilizarnos, tiene que ver con que para el año 2050 se proyecta que del orden del 30% de la población, es decir, prácticamente un tercio de los chilenos tendrá más de 60 años. Y esto es algo que sin duda es algo que nos tiene que llamar la atención, nos debe sensibilizar y sobre el cual tenemos que tomar acción hoy para algo que ocurrirá mañana en un futuro no tan lejano. Este desafío que nos impone este proceso de envejecimiento acelerado de la población conlleva un conjunto de responsabilidades y obligaciones que le competen no solo al Estado, a través de las políticas públicas, sino que también al sector privado, ya sea el sector empresarial o las organizaciones de la sociedad civil. Y desde esa perspectiva yo quisiera situar la conversación en desafíos que vayan por esos dos caminos, por una parte para las políticas públicas y por otro lado también para las empresas. Desde una mirada hacia las políticas públicas, señalar primero de que toda política pública debería tener en el centro a las personas y su bienestar. Por lo tanto, nos debería preocupar hoy, para el presente y para el futuro, el bienestar y calidad de vida de las personas mayores. Para esto hay enfoques. Un primer enfoque que yo quiero señalar es el de envejecimiento activo y saludable. Este enfoque tiene una mirada desde lo sanitario originalmente, son ideas que provienen de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y lo que se plantea básicamente es el bienestar, tanto físico como mental, como también la participación social y la manera en cómo aseguramos que las personas mayores puedan integrarse adecuadamente a la sociedad. Un segundo enfoque que yo creo que es muy importante abordar es el del cambio cultural que debiera apuntar a combatir el edadismo. ¿Qué es el edadismo? Son las distintas formas de discriminación en base a la edad. A menudo discriminamos a las personas mayores porque las consideramos probablemente incapaces o que ya han perdido su potencial para contribuir a su familia, a la sociedad, a las empresas en general, al mundo que integran. Otro enfoque tiene que ver con el enfoque de derechos. Las personas también mayores son sujetas plenas de derechos y en tal condición debiesen ser siempre personas que estén en condiciones de tomar decisiones informadas y responsables respecto de sus propias vidas, en plena autonomía, en plena conciencia de lo que ellos quieren para sus propias vidas. Y todo esto no puede ser solo poesía, dirán algunos, tiene que estar acompañado del bienestar económico, financiero. La dimensión financiera que sin duda es muy relevante y que marca y ha marcado la agenda pública durante el último tiempo en base a la conversación sobre las pensiones o la insuficiencia de las pensiones o la insuficiencia de los ingresos que las personas muchas veces enfrentan en la vejez y por lo tanto les impide tener una buena calidad de vida. Esto parece higiénico, parece fundamental, pero que luego tiene también un correlato respecto de la necesidad que muchas personas enfrentan al momento de la vejez para generar ingresos que complementen muchas veces lo que las pensiones no les permiten financiar. Y desde esa perspectiva entonces surge la conversación en torno a políticas públicas que tengan la flexibilidad suficiente para que las personas se mantengan activas en el mercado del trabajo, reconociendo sus diferencias, reconociendo su autonomía, su conocimiento, su experiencia, pero también la posibilidad de pronto de poder acceder a trabajos que sean compatibles con su edad, tanto desde el punto de vista físico como de la jornada, como de una serie de otras limitaciones que, llegada a esta edad, las personas legítimamente pueden querer aspirar a tener. Dicho eso, también la conversación en torno a el emprendimiento. Se ha planteado la moda respecto de, así como el emprendimiento es un camino legítimo y válido y muchas veces que se promueve, también algunos promueven el emprendimiento en la vejez. Yo creo que en esto quiero marcar un punto, diciendo de que el emprendimiento en la vejez no es necesariamente para todos, ¿verdad? Alguien que no emprendió durante toda la vida no lo vamos a instar a que emprenda una vez que ya ha dejado de trabajar o ha jubilado, puede ser una recomendación incluso irresponsable. El emprendimiento en la vejez tiene que ser por oportunidad, por convicción, en la medida de que alguien haya tenido algún proyecto postergado o tenga algún propósito en la vida y que sienta que está en condiciones de asumir los riesgos, tanto los esfuerzos como financieros, para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas. Ese es el emprendimiento que uno quisiera, no el emprendimiento por necesidad para complementar
rentas o para derechamente subsistir, puesto que ese es un emprendimiento que conlleva precariedad en el empleo, muchas veces informal o derechamente actividad del tipo cuenta propia. Como ven, hay muchas aristas que pueden ser abordadas desde el ámbito de las políticas públicas, todas conducentes a promover que las personas mayores puedan desarrollar una vida en la vejez con bienestar, con decisión y autonomía respecto de sus propias decisiones. Desafíos para las empresas o para el sector privado. Se habla de un mercado creciente de oportunidades. Estamos hablando de un segmento de la población que crece y es un dato y seguirá creciendo. Esto desde la mirada empresarial puede ser muy atractivo, puede ser muy llamativo. Es un desafío a la innovación, un desafío a crear nuevos productos y servicios especialmente adaptados para las personas mayores. Es lo que se ha conocido por muchos o se instala como concepto de la economía plateada. Y aquí también quiero hacer un punto. La economía plateada es eso, es la mirada de negocio, es la mirada de productos y servicios especialmente diseñados y pensados para las personas mayores. Lo interesante sería que la economía plateada o quienes promueven la economía plateada también, o utilizan el concepto de la economía plateada, también reivindiquen o destaquen el valor social que tiene justamente el desarrollo de productos y servicios para las personas mayores. Aquí hay un desafío de innovación. El segmento de las personas mayores es un segmento absolutamente heterogéneo. Imaginen un tercio de la población al 2050 donde son mayores de 60 años, pero puede ser, no es lo mismo tener 60 que 70, que 80, que 90. No es lo mismo vivir en Santiago o en regiones. No es lo mismo vivir en la ciudad o en el campo. No es lo mismo vivir en el sector oriente acomodado a la capital o en sectores populares. No es lo mismo vivir la vejez con salud o con enfermedad. No es lo mismo vivir la vejez solo o acompañado. Esa diversidad, esa heterogeneidad es un desafío, pero al mismo tiempo una oportunidad para las empresas. Hay un espacio también importante respecto del uso de la tecnología. A menudo se ha planteado la tecnología como algo respecto de la cual las personas mayores enfrentan una barrera tecnológica. Pues bien, lo que yo quiero plantear acá es que esa barrera ya no existe o ya está a punto de terminar. Hacia el 2015 los proyectos tecnológicos usaban como parte del análisis cuál era el nivel de conectividad en Chile. Por cierto, hoy día la conectividad es casi total. Antes se decía que una barrera era el analfabetismo digital. Pues bien, hoy día ese analfabetismo digital, si bien persiste, es cada vez menor. Se decía también que las personas mayores eran o no eran propensas al uso de la tecnología. Pues bien, las nuevas generaciones de personas mayores ya habrán sido usuarios de tecnología y por lo tanto esa barrera de desconocimiento o falta de habilidades tampoco existirá. Es así entonces como también hay un antes y un después de la pandemia. Quienes no tenían conexión, quienes no tenían habilidades, pues bien, la pandemia las hizo adquirir. Hoy día las personas para enfrentar la soledad de la cual fueron objeto tuvieron que hacer uso de tecnología. Y es así como la tecnología nos entrega un conjunto de alternativas, desde dispositivos móviles hasta plataformas de telemedicina, sistemas para monitorear la salud o para el entrenamiento cognitivo o físico. Es decir, existen muchas opciones. La invitación entonces es desde el mundo privado también poner atención en este nuevo segmento de mercado, si lo queremos así, pero no olvidando la responsabilidad social de aportar valor social. Yo, para terminar esta introducción en la que he querido abrir la cancha, quiero cerrar solamente diciendo 3 ideas. Primero, el cambio demográfico ya está y por lo tanto es importante que nos sensibilicemos respecto de ello. La responsabilidad es compartida, es del Estado y es de los privados. Sentido de urgencia. Esto viene más rápido de lo que uno cree. El tiempo avanza rápido. Estamos a la vuelta de la esquina. En 25 años más se cumplirán estas proyecciones. Y ese sentido de urgencia es algo que tenemos que incorporar hoy. Hace 10 o 15 años no se hablaba del cambio climático y de la responsabilidad del ser humano en haber influido en ese cambio climático. Pues bien, el cambio demográfico también es una realidad y también debería ser un motor
que movilice las acciones de las empresas. Y finalmente, y esta es la última idea, es sensibilizar respecto de que esto también es un potencial de preocupaciones sociales. Hace no pocos años, sin ir más lejos, hace 5 años tuvimos un estallido social en Chile, donde la preocupación de las personas, en mi opinión, no fue un cambio constitucional, no es que pidieran eso, la preocupación era salud, educación, pensiones, vivienda. Pues bien, la preocupación de los chilenos en 20 años más será cuál será la calidad de vida y bienestar de nuestras personas mayores. Y esa preocupación es una preocupación que tenemos que comenzar a trabajar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esta reflexión. Invito a Jaime a darnos su punto de vista. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que dice Rodrigo es muy cierto, evidentemente. Para nosotros, como empresarios, digamos, este tema, aparte de preocuparnos, como dice Rodrigo, nos ha llamado a ocuparnos. Y la verdad es que después de mucho tiempo de estar en la primera línea de las actividades empresariales, en el caso personal muy ligado al mundo financiero, digamos, y actividades de distinto tipo, había un proyecto que teníamos con mi socio que está por ahí del año 2007 para desarrollar, que se llama Círculo Senior, que consistía básicamente en crear un sitio o una plataforma digital en donde hubiera todo tipo de contenido, información, beneficios y distintos tipos de actividades para seniors, que fuera el concepto del one-stop shopping, digamos, de un solo lugar en donde uno encuentre de todo. Pero en ese momento hicimos una serie de análisis y nos dimos cuenta que en realidad no era el momento, no estaba todavía por diversos motivos, como decía Rodrigo, de esa época, de conectividad, etcétera, de falta de conciencia también, y por lo tanto se encarpetó el proyecto y quedó guardado. Yo estaba pensando ahora, este año ya, en retirarme un poco más e irme a guardar a la playa o cosas parecidas, ¿no es cierto? Y dije, no puedo retirarme sin antes hacer algo en este mundo que es fascinante y que es enorme. Y decidimos con mis socios desarrollar el proyecto Círculo Senior, que consiste básicamente en lo que mencioné recién, y que es básicamente una startup o un emprendimiento de seniors para seniors, que también queremos que eso sea un ejemplo, digamos, en el sentido de decir, oye, los seniors estamos vigentes, o sea, podemos hacer cosas todavía. Yo tengo 68 años, voy a cumplir 69 luego, y siento que tengo absoluta capacidad todavía para poder armar y desarrollar proyectos que en el fondo, sobre todo, que uno puede enfrentarlos con autoridad, con experiencia viva, y ahí viene un punto interesante, ¿no es cierto?, en donde se produce esta diferencia entre la experiencia y la innovación. O sea, se tiende a pensar de que la innovación tiene que venir de jóvenes o de la juventud, digamos, que la innovación es algo absolutamente identificado con un segmento etario o una etapa de la vida que si tú ya pasaste esa etapa ya no puedes innovar, digamos. Lo cual creemos que es absolutamente falso, digamos. No vemos ninguna razón por lo que uno piense que no se puede innovar siendo senior, digamos. Y esa es una de las motivaciones que queremos plasmar también en esta iniciativa, en este proyecto de Círculo Senior. Y por último decir, ¿no es cierto?, que hay un desafío muy grande, muy interesante, que se genera también con toda esta nueva ola que hay de actividad y de foco puesto en las personas mayores, ¿no es cierto?, que es la experiencia intergeneracional. O sea, el interactuar con las distintas generaciones creo que es muy valioso y agrega mucho a las empresas y a los desafíos y a la sociedad, porque inevitablemente eso se da hoy día. En cualquier empresa hoy día se juntan 3, 4 generaciones, ¿no es cierto?, que tienen que estar interactuando.
y por lo tanto desarrollar esa cultura intergeneracional dentro de las empresas, como también dentro de los hogares y en la sociedad en general, es fundamental. En la medida en que vayamos alargando nuestras expectativas de vida, como es la realidad, ¿no es cierto?, eso va a ser cada vez más así. Por lo tanto, el desarrollar esta experiencia intergeneracional creo que también es algo muy importante para el futuro y el bienestar de las personas mayores. Muy bien. Te quisiera hacer como dos consultas. Una pregunta, es cómo deberíamos rediseñar nuestras organizaciones para que sean espacios verdaderamente inclusivos para personas mayores. Y en forma inmediata la segunda consulta es si estamos preparados para una cultura organizacional que valore la experiencia tanto como la innovación. ¿Quieres que responda las dos de inmediato? Ya. Bueno, aquí tengo un torpeo que preparé con algunas ideas que yo creo que son importantes para este desafío, ¿no es cierto?, de tener organizaciones que sean más inclusivas con las personas mayores. Y dentro de eso, lo primero, creo yo, es cambiar el paradigma. Desde la tercera edad a la madurez activa. O sea, hay que pensar de que nosotros somos personas todavía absolutamente vigentes y activos. Muchos de los que estamos aquí con pelo blanco estamos seguramente trabajando o activos. Entonces, no es el concepto que había antes de la tercera edad, tenía que ir a retirarse y a jubilarse en alguna parte, ¿no es cierto?, sino que tiene que haber un cambio de paradigma en el sentido de ser maduramente activo. Y después, otra de las ideas que creo que es importante es que mirar a las personas mayores como activos estratégicos. La experiencia, la red, la resiliencia que tiene una persona mayor, evidentemente, son muy valiosas para aportar eso en cualquier desarrollo, emprendimiento o actividad en general, digamos. Un segundo tema importante, creo, es el generar una cultura organizacional inclusiva. No voy a desarrollar todas las ideas porque son muchas, digamos, pero creo que eso es un tema muy importante, que es transformar desde adentro de las organizaciones. Otro tema importante es tener una política laboral moderna. ¿Ya? En ese sentido, hay que adaptar las estructuras actuales para esta nueva realidad. La extensión del ciclo de vida, como decíamos, nos lleva inevitablemente a tener que mirar y revisar lo que tenemos hoy día como políticas laborales. Digamos. También está la infraestructura y la tecnología amigable que tiene que haber para las personas mayores. ¿Ya? En las empresas tiene que darse una situación que permita que sea lo que se denomina senior friendly o amistoso para las personas mayores, digamos. Está también todo lo que es el proceso de formación continua. O sea, las personas mayores tienen hoy día el desafío y tienen el interés y la motivación por seguirse formando, por seguir estudiando o capacitándose. Entonces, el aprender no tiene edad, en definitiva. La participación y la representación de las personas mayores debe estar dentro y no fuera de las decisiones. O sea, las decisiones importantes deben considerar a las personas mayores, y eso va definitivamente, si se logra eso, vamos a tener evidentemente una sociedad más inclusiva, digamos. La red y la comunidad evidentemente son muy importantes, el fomentar este tejido social intergeneracional que yo mencionaba ayer. Y por último, está una serie de acciones que uno puede ir tomando en su propia empresa que tienden a generar esta inclusividad, de tal manera de ir cambiando y adaptando la empresa o la organización hacia ello. Respecto a la segunda pregunta, si quieres te la respondo de inmediato. La dejamos para el siguiente. La dejamos después. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Patricia, ¿nos puedes dar tu reflexión del tema? Sí, muchas gracias. Quería agregar a la introducción
Dos cuestiones que para la OIT son fundamentales, compartiendo todo el diagnóstico inicial. En primer lugar, que el concepto de longevidad no es solo que vamos a alcanzar una mayor edad, sino que vamos a vivir mucho tiempo más en esa edad. Y eso es un paradigma, es decir, en simple, no solo vamos a ser más viejitos, sino que mucho tiempo viejitos. Y una sociedad estaba preparada para celebrar, como corresponde, el alcanzar 75, la esperanza de vida, pero bueno, un par de años uno ya dejaba de existir, pero esto no es una cuestión que los análisis demográficos hoy nos acompañan, y por lo tanto las políticas públicas, como aquí se decía, debe considerar esta longevidad, y es algo que para la OIT es un asunto urgente. No solo vamos a tener una mayor expectativa de vida, sino que vamos a vivir mucho tiempo más. Y una segunda cuestión que quería agregar a tus preguntas, de que no es lo mismo envejecer en la ciudad o en el campo, que me pareció muy bien, esos dilemas. No es lo mismo envejecer si eres mujer o si eres hombre. Y creo que eso también, aquí veo muchas chiquillas que asienten en el público, es también una cuestión a considerar. Y por lo tanto tenemos que poner en el centro de las políticas públicas no solo a las personas, sino que además distinguir que las personas no somos siempre iguales y que tenemos necesidades diferenciadas. Y creo que eso es una cuestión central, y agregaría una visión general de la OIT con respecto al tema laboral, y especialmente hacia las personas mayores, que es la denominación que utilizamos para no estar en la tercera, la cuarta, la quinta edad, simplemente personas mayores, es el acompañar las transiciones. Esa palabra la estamos escuchando mucho a propósito del cambio climático, ¿no? La transición socioecológica, y la verdad es que nosotros la utilizamos para todas las transiciones de las personas en el mundo del trabajo. Y así como en el pasado estábamos muy preocupados de acompañar la transición de los jóvenes de la educación al trabajo, hoy día nos importa mucho acompañar las transiciones de las personas trabajadoras. Y las personas trabajadoras tienen muchas transiciones porque uno se cambia mucho de trabajo, porque tiene que reconvertirse, por los desafíos tecnológicos, los desafíos digitales, pero también por el paso de los años. Y esas transiciones tienen que ser asistidas. Asistidas no porque uno sea, requiera una asistencia como que si fuese un bastón. Lo que quiero decir es que no es una natural tránsito, es decir, tenemos que estar acompañados. Y las personas, a medida que vayamos cumpliendo más años, vamos a requerir de políticas activas para que esa transición, y que es el segundo concepto, nosotros siempre lo utilizamos para todos los escenarios, el adjetivo justo. Porque una transición, uno puede contemplar cómo te vas quedando sin trabajo, estás siendo excluido, pierdes tu salario, no tienes oportunidades del trabajo, o te puedes aplicar a que esto sea justo. Y cuando entonces nos comprometemos que esa transición sea justa, es que toda la sociedad, democráticamente en el país que nos toque vivir, la OIT insta a adoptar acuerdos para acompañar a las personas trabajadoras en sus transiciones, para que éstas sean justas. Y creo que eso es un esfuerzo, como decían en la introducción, urgente. Nosotros somos una institución longeva, digo, para seguir el paradigma, cumplimos 100 años en 2019, y hablamos del futuro del trabajo, y la verdad que ahora nos obligamos a decir presente del trabajo, porque ese futuro del trabajo es hoy o está a la vuelta de la esquina. Entonces, ese sentido de urgencia creo que es algo que quisiera la OIT incidir en todos los países, y Chile, con una tasa de envejecimiento tan alta en la región, no es la excepción, y es realmente muy urgente. Y en ese sentido, la OIT, ¿cómo examina a Chile en el sentido de qué le puede recomendar a su mercado laboral, mecanismos de protección y empleo con esta nueva realidad demográfica? Sí, tenemos 8 recomendaciones y un factor común,
que lo mencionaban al principio y voy a partir por él. Este auditorium y el proceso, los procesos exitosos en los países, y Chile es ejemplo de ello en distintos momentos de su historia, son frutos del diálogo social. Entonces, efectivamente, esto debiera ser un debate en la sociedad, no solo en el periodo democrático que vamos a tener ahora de debates presidenciales, sino que también entre las organizaciones de trabajadores y empleadores, un debate vivo. Aquí se llama, escuché en el pasillo que hay muchas personas que integran, no sé, Travesía 100, organizaciones que están en la sociedad civil preocupadas de estas temáticas. El diálogo social rinde frutos. Y efectivamente es algo que ha movido a lo largo de su historia a la OIT. Y luego entonces 7 recomendaciones que, siguiendo aquí a mi colega, solo diré los titulares para que podamos avanzar en la conversación con el resto de los panelistas. Primero, políticas activas de empleo, pero adaptadas. Creo que nosotros promovemos para Chile y para todos los países programas de intermediación laboral específicos para personas mayores. Claramente no podemos tener los mismos instrumentos pensando que son aplicables para personas de mayor edad. Con énfasis en la búsqueda de empleo, porque no es solo una responsabilidad individual, que la es, sino que tiene que tener un entorno favorable para poder encontrar esas oportunidades de empleo. La conexión con las empresas, este círculo senior, ¿no? Demostrar el talento, la sabiduría, la experiencia en instituciones diversas e intergeneracionales seguramente van a tener un mejor desempeño en su productividad y en sus ganancias. Y también este intercambio de conocimientos y habilidades entre generaciones que hacen a las empresas mucho más productivas. En segundo lugar, también asegurar trabajo decente para las personas mayores que continúan trabajando y que lo hagan en condiciones con salario justo, protección de seguridad social. Esto es porque hay una cierta tendencia a pensar, como lo fue en el pasado de los jóvenes, recuerdan el salario mínimo diferenciado, que era como un grupo etario que podía, para promover su inserción, podía tener unas condiciones laborales no generales, no adscritas a los derechos de todas las personas. Y creo que eso es algo que debemos evitar. En cualquiera sean las modalidades de flexibilidad, que lo veremos a continuación, esto nunca puede afectar a que siempre tengan la garantía de trabajo decente. En tercer lugar, incentivos para la contratación y la retención, porque hemos visto también en muchos países que hay incentivos para promover la contratación, incentivos de subsidio, de algún mecanismo de exención tributaria, lo que fuera, pero no de la retención. Y sabemos que para las empresas funciona tanto un incentivo como el otro, es decir, no solo para la contratación, sino que efectivamente si hay algún instrumento de la política pública, tiene que fomentar también que si la persona es apta y está incorporada a la empresa, también ésta pueda mantenerse en un tiempo razonable para que demuestre todo el esplendor de sus talentos. La certificación y reconocimiento de habilidades, esto que nunca es tarde para aprender, también hay una dimensión que muchos de nosotros sabemos hacer y no tenemos siempre el cartoncito que acredite eso que sabemos hacer. Y entonces en etapas de cambio es muy importante, tenemos un sistema muy robusto de Chile Valora, tripartito, que debiera contemplar perfiles para las personas mayores en que puedan acreditar su saber hacer. También, y se dijo acá, lo dijo aquí nuestro círculo senior emprendedor, las modalidades de trabajo. Claramente no podemos mirar nuestra legislación laboral para un joven de 25 años. Así como en el pasado dijimos, bueno, no, ese joven también puede ser una mujer, adaptemos las condiciones, también tenemos que pensar que nuestra legislación laboral tiene que adaptarse a proteger todas las formas de contratación para las personas mayores. También un entorno seguro y saludable, y se dijo, seguro y saludable no es igual para todas las edades, y creemos que efectivamente las empresas y los lugares de trabajo tienen que hacer el esfuerzo de incorporar. Y finalmente, el desarrollar habilidades relevantes. Y me gustó mucho en la introducción esto como de los mitos de estas barreras que son casi como
muy seguidoras del edadismo, ¿no? Que si usted tiene tal o cual edad ya no va a poder alfabetizarse digitalmente, no, es que usted ya no es apta para tal y cual trabajo. La verdad es que el desarrollo de habilidades con el cúmulo de experiencia es posible, y hoy día tenemos tecnología que ha avanzado muchísimo y que hay mucha tecnología que ayuda precisamente a la incorporación y la inclusión de las personas mayores. Entonces creemos que no hay excusa para que tengamos una política ambiciosa de generación de nuevas habilidades en base a la experiencia y el talento de las personas mayores. Muchas gracias por la reflexión. Marcelo. Muchas gracias, y gracias a la FEN y a la Caja de la Araucana por la invitación. Bueno, concuerdo, y dejó la cancha bien abierta, la verdad, Rodrigo, con todo este tema. Quiero dar algunos datos más para poder entender en lo que estamos y de ahí poder decir cuál es mi impresión de esto. La edad promedio del mundo hoy día es 32 años. Si uno sacara un promedio ponderado, 32 años. Se espera que al 2100 sea 43 años. Es decir, que aumente en 11 años un 33% en los próximos 75 años. O sea, ¿se imaginan ustedes lo que significa eso en la historia de la humanidad, no? 33% aumenta la edad promedio del mundo en los próximos 75 años. Chile pasó el punto de inflexión demográfica, que es aquel en el que se entiende de las personas que están entre 15 y 65 años comienzan a disminuir en proporción de la población el año 2011. Se espera que el mundo esa barrera la pase el 2035. Entonces, los países estamos enfrentando una presión, un desafío importante en esta, yo le llamaría triada demográfica: la baja tasa de natalidad, la longevidad o aumento de vida y de expectativas de vida, y la inmigración. Esas tres para mí son lo que yo llamaría el desafío demográfico. Y ese desafío demográfico los países tratan de hacerle frente de distintas formas. El PGB mundial en los próximos 25 años se espera que disminuya un 1,1%. 3/4 partes de esa disminución es producto de esta triada demográfica. Y se puede corregir en 3/4 partes, esas 3/4 partes que afecta, si es que hacemos inclusión en las personas de 50 años y más en el mercado laboral. Pero para eso hay que tener una serie de incentivos detrás. No es solo un tema de querer hacer buenas cosas o darle habilidades, etc. Todas las políticas públicas deben confluir hacia allá. Entonces, por ejemplo, nuestro sistema de pensiones. Nosotros tenemos la edad de jubilación de las mujeres puesta en 60 años desde el año 1924. Perdón, 1952. Los hombres desde 1924, 65 años. ¿De dónde vienen los 65 años? Ustedes lo deben saber. Viene del señor Bismarck, ¿no? A fines del 1800, que cuando empieza con sus reformas después de la Alemania unificada y dice, bueno, tenemos que darle una serie de... Eso era para parar el socialismo en ese minuto, después de la revolución industrial, etc. Él dice, tenemos que nosotros adelantarnos como Estado y darle beneficios sociales a la gente. Y él crea los seguros sociales de salud, él crea la ley de accidente del trabajo y él crea el sistema de pensiones en Alemania. Y ahí se pregunta, bueno, ¿cuál es la expectativa de vida de los alemanes hoy día? Y dicen 55. Entonces, como no tenemos plata, pongámosle 65. Y de ahí en adelante todo el mundo siguió copiando los 65 años. Nosotros tenemos eso parado. Entonces, cuando hablamos de edadismo o estigmatización de la edad, también este tipo de políticas para mí confluyen a lo mismo. Bueno, a esa edad te tienes que retirar, si es tu edad de jubilación. En el Estado, en el estatuto administrativo, las personas, si es que se jubilan, por ejemplo, las mujeres hasta los 62 años, pueden tener lo que se llama una especie de indemnización, ¿no? El incentivo al retiro le llaman en el Estado. Entonces, pero después ya no. Si las personas quieren tener seguro de invalidez y sobrevivencia, lo tienen hasta los 65 años, después ya no.
Entonces creo que es el momento de empezar a pensar seriamente los cambios que tenemos que hacer con la situación que tenemos en Chile. Entre otras cosas, por ejemplo, pensar y tener un debate serio ya de la edad de jubilación. Por ejemplo, no podemos seguir esperando, decir, mira, las personas pueden contribuir mucho más, pueden seguir trabajando, etcétera. Pues seguimos topados en ese tipo de cosas y además con una longevidad, como bien decía Patricia, vamos a vivir mucho más, entonces hay que cubrir un periodo de tiempo mucho mayor de pensiones. Entonces da lo mismo que hagamos lo que sea, si al final, cuando por ejemplo en el año 85 se instaló el sistema de pensiones en Chile, o el 82, y partimos con esto, la expectativa de vida al nacer de una mujer era de 67 años y hoy día es de 87 años. Pero seguimos pegados en que se tienen que jubilar a los 60. Entonces esas cosas no cuadran y son cosas que tenemos que conversar seriamente, porque lamentablemente ese tipo de cosas se ven como que se quitan beneficios, pero resulta que en realidad tenemos que afrontarlo como sociedad y tenemos que mirar todos juntos cómo podemos hacer para que todo esto camine en una sola dirección. Las personas, otro dato que les puedo dar, las personas, una persona de 70 años en el año 2020 tenía las mismas capacidades y habilidades cognitivas que una persona de 53 años el año 2000. Dicho de otra forma, los 70 son los nuevos 50. ¿Ok? Eso es lo que ha pasado, está estudiado, eso salió recién en un estudio del FMI que salió hace 2 meses atrás, hecho en todo el mundo. ¿Ah? Entonces, tenemos capacidad, pero el punto es cómo lo hacemos. Entre los 50 y los 65 años hay que comenzar a hacer prevención y promoción de la salud porque tienen que llegar activos. El problema de nuestro país, además, tiene que ver con la cantidad de enfermedades crónicas con las que llegamos. Entonces, hoy en día, en el mundo, se está hablando de... Muchas veces ustedes conocen muy bien el tema de esperanza de vida, pero probablemente han escuchado menos de la esperanza de vida ajustada a salud o esperanza de salud. Es algo que se está hablando en el último tiempo. La esperanza de salud, en el fondo, es cuántos años tienes tú para vivir sin una carga de enfermedad más o menos importante. ¿Ok? Que tengas una calidad de salud, de buena salud, para poder seguir ejerciendo tu labor activo dentro de la sociedad. Y en Chile, eso es 67,7 años. Hoy día que tenemos una esperanza de vida de 80,5, 81 años, la esperanza de vida ajustada a salud es 67,7 años. Entonces lo que pasa es que llegamos, pero llegamos bastante mal. ¿Ah? Entonces queremos meternos en la vida laboral, aquí estamos hablando, entre nosotros, esta es una élite, ¿no? Somos las personas que estamos aquí, además, en un seminario pensando sobre cosas de estas. O sea, estamos hablando de cierto grupo de personas que tienen una calidad de vida y una forma de vida distinta, ¿no? Entonces, pero cuando uno habla de todo el país, de todos los ciudadanos, tenemos una calidad de vida bastante distinta, menor, y tenemos que trabajar en eso. Entre los 50 y los 65 años, prevención y promoción de la salud. Sobre los 65 años, mejoramiento de las habilidades, lo que han dicho muy bien ustedes, poner incentivos adecuados en las pensiones de forma tal de que todo vaya hacia el trabajo mayor, trabajar también en términos de mejorar también los ambientes de trabajo, etcétera, y la discriminación por edad, ¿ah? Que es lo que Patricia llamaba el edadismo. La discriminación por edad es importante, pero repito, se va confluyendo a través de una serie de cosas. No nos damos cuenta, pero está subliminalmente puesto que cuando me tengo que jubilar a los 65, en realidad la pregunta a ese tipo de personas es, ¿pero ya te jubilaste? ¿Ya estás retirado? ¿Ya no estás activo en el fondo? Eso lo tenemos en la cabeza, pero es así. Y no nos hemos preguntado ese tipo de cosas. Creo que tenemos mucho que reflexionar y tenemos que cambiar políticas públicas porque esto que ya se nos vino, como dijo Rodrigo, ya está acá. Es algo que tenemos que enfrentar hoy día. Pero la tenemos que enfrentar desde una perspectiva en la cual seamos prácticos, pensemos como sociedad y veamos el futuro. No desde el populismo o desde la situación de lo que vende más o donde yo le doy más beneficio a la gente. Cuando tenemos, y esto es lo último que digo, pero cuando tenemos
toda esta avalancha de datos y de situaciones reales, no entiendo, de verdad no entiendo los que todavía defienden un sistema de reparto de pensiones en Chile. No lo entiendo, de verdad. Porque ¿cómo? Si eso significa que los activos tienen que pagarle a los pasivos. Van a vivir mucho más los pasivos, hay cada vez menos activos, y uno dice, no, pero la respuesta de pensiones dignas y justas es un sistema de reparto. No lo entiendo. Pero bueno, son parte de las cosas que tenemos que discutir y empezar a pensar seriamente. Si queremos avanzar en esto, hay que ponerse a discutir seriamente. Agradezco este espacio para poder empezar a decir este tipo de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Te quiero hacer una consulta, pero antes de la consulta, hay un código QR por si alguien desea hacer una pregunta. El panel, la verdad es que uno lo escucha y se alarga este tema de los tiempos y el espacio es muy reducido. Así que trataría de sintetizar en base a la pregunta puntual que alguien pudiera tener. Si alguien quiere ocupar ese espacio, el QR llega la pregunta. Marcelo, en ese sentido, ¿cómo ves tú desafiados los programas estos de poder asegurar ciertas condiciones a los trabajadores? Me refiero, por ejemplo, al seguro de invalidez y sobrevivencia, que está enfrentando mayor demanda y que como también se ve la superintendencia, a veces no dan abasto en este tema. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, el tema está todo ligado, ¿no? Porque al final estamos viviendo más, estamos con menos tiempo para poder acumular fondos y después tenemos además beneficios que cada vez son más grandes. Entonces, voy a dar dos ejemplos, renta vitalicia y el seguro de invalidez y sobrevivencia. En la renta vitalicia, hoy día hay 1.800.000 personas pensionadas en Chile, de las cuales 800.000 más o menos, un poquito menos, tienen rentas vitalicias. La renta vitalicia lo que hacen es que ustedes traspasan el riesgo de longevidad y el riesgo de la inflación a una compañía de seguro. Por lo tanto, quédense tranquilos los que tienen rentas vitalicias porque en definitiva es la compañía de seguro la que corre ese riesgo y no ustedes. Pero hay un 65% de personas que no tienen renta vitalicia y por lo tanto tiene ese riesgo. La longevidad cada vez más mayor y por lo tanto el problema es que se les va a ir acabando la plata. En el seguro de invalidez y sobrevivencia tenemos un problema de otro tipo. Desde el 2016 a la fecha, las personas que se han declarado inválidas, que significa que ya no tienen capacidad de trabajo, esa es la definición, que ya no tienen capacidad para seguir trabajando, se ha casi duplicado desde el 2016 acá. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué en Chile estamos casi duplicando la cantidad de inválidos? O tenemos una crisis sanitaria importante, o tenemos un problema de accidente, o no entendemos, ¿ah? ¿Por qué se ha casi duplicado? Entonces, esa es una primera cosa. Y por otro lado, esas personas tienen una pensión después por el seguro que tiene que durar toda la vida. Por lo tanto, más personas estamos teniendo que los cotizantes activos, digamos, porque así se paga, los cotizantes activos, tener que contribuir para que más personas tengan una pensión de por vida que cada vez es más grande. Entonces, ese seguro lo único que hace es encarecerse, subir de precio por estas razones. Por lo tanto, tiene serios problemas de sostenibilidad en el mediano plazo. Y creo que es el momento de comenzar a hablarlo también, porque tenemos que reformular eso y, entre otras cosas, para reformularlo lo que hay que pensar es, por ejemplo, en homogeneizar nuestros beneficios sociales. Les doy un ejemplo. Si una persona sale de la oficina un día viernes en la tarde y va caminando hacia o toma la micro, lo que sea, y va a su casa y tiene un accidente y queda con discapacidad, entonces esa persona va a tener una pensión hasta la edad de jubilación, porque lo ampara la ley de accidente del trabajo, y por lo tanto va a tener una pensión hasta la edad de jubilación. Si el mismo accidente ocurre el día sábado en la mañana, tiene una pensión de por vida. Exactamente el mismo accidente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ley de accidente del trabajo lo que hace es pagar una pensión en el caso de invalidez hasta la edad de jubilación. En cambio, el seguro de invalidez y sobrevivencia, enfermedad común, es por toda la vida.
Cuando hablamos también de las licencias médicas, que es tasa de reemplazo del 100%, bueno, también otro beneficio que tiene problemas y que lo hemos visto hoy en día y que en definitiva ninguno conversa entre ellos. Entonces, creo que tenemos que conversar de todas esas cosas porque esta es una materia que es más global. Por eso digo que hay que tomarlo, esto que estamos enfrentando como el desafío demográfico que estamos enfrentando, tenemos que tomarlo como política pública sistémica. Tenemos que revisar los beneficios que tenemos que empezar a pensar y los legisladores y los reguladores tienen que también mirarlo siempre en términos de sostenibilidad del sistema. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Por ejemplo, las compañías de seguro tienen 75.000 millones de dólares en inversiones. ¿Por qué? Para hacerle frente a las pensiones, sobre todo, que tienen que pagar en el futuro. Entonces, tienen esa cantidad de dinero, pero necesitan invertirla en el largo plazo. Y para invertirla en el largo plazo necesitan reglas para poder invertir, que les permitan tener flexibilidad, un mercado financiero profundo, etc. Y, por ejemplo, para hacer ese cambio, hay un proyecto que está descansando desde el 2011 en nuestro Parlamento y que todavía no ha salido, que es de capital basado en riesgo, en el cual las compañías podrían tener formas nuevas de cómo invertir esos 75.000 millones de dólares. Entonces, digo, los reguladores tienen que estar pensando en la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de estas cosas. Y para eso tenemos que tener autoridades y parlamentarios que sean capaces de mirar en el mediano y largo plazo y no el oportunismo o como yo llamo la pyme política que tenemos hoy día, porque están microsegmentados ya nuestros parlamentarios, para enfrentar este tipo de cosas. Estabilidad en el tiempo y mirar en el largo plazo. Muchas gracias. La verdad, hay varias preguntas del público y súper difícil de sintetizar. Ya son las 10, nos pasamos unos 10 minutos, lo que pediría muy puntual a los panelistas, a los cuatro, sintetizando las preguntas, porque hay preguntas que son todas muy interesantes, que hacen, por ejemplo, qué experiencia en la OIT se puede mirar, que Chile pueda seguir, qué se puede mejorar en otras experiencias que tengan otros sistemas privados, el rol de la academia. Entonces, creo que tratando de sintetizar un poco las preguntas desde la mirada de ustedes, algo que se pueda implementar en Chile, mirando experiencias académicas, mirando experiencias reales, concretas del mercado laboral, si nos ayudaran en eso, un punto, 2 minutos máximo. Gracias. Bueno, yo lo resumiría en 2 frases que me gustan mucho. Una primera es que toda sociedad, o sea, hay que valorar a los mayores, porque toda sociedad que valora a los mayores se valora a sí misma. Yo creo que eso es muy básico, digamos. Y la otra es que la clave, como dije cuando estábamos hablando de innovación versus experiencia, digamos, la clave no es elegir sobre experiencia o innovación, sino que integrarlas. Integrarlas como fuerzas complementarias. Eso yo creo que contribuye mucho al desarrollo y al crecimiento de este mundo moderno con las personas mayores y la longevidad que estamos viviendo. Eso. Sí, yo quería agregar, muchos de estos debates, y aquí tuvimos un ejercicio actuarial abrumante, a veces es un debate muy nacional, y como corresponde que sea un debate democrático, pero si hay algo que la OIT puede aportar es levantar la mirada para ver experiencias y buenas prácticas de otros países. Cómo han resuelto países que tienen tasas de envejecimiento en Europa hace mucho tiempo, cómo han perfeccionado sus sistemas, cuáles han sido las políticas públicas que han impulsado, también aquello que no ha resultado. Entonces creo que una contribución es mantener el interés nacional y que esto sea una resolución que soberanamente tomen chilenos y chilenas, pero tener a la vista la experiencia internacional. Creo que eso es muy valioso. A veces los debates en los congresos nacionales, también los debates álgidos en las políticas públicas, no consideran la experiencia comparada. Y creo que cometemos un error a veces muy de provincia, como que
sin mirar las experiencias de otros países. Y también cuáles han sido los nuevos marcos normativos, porque esto también ha generado debates en la Unión Europea, en otros países que han tomado y acordado directivas nuevas que también tenemos que tener a la vista. Y lo tercero es que esto también tiene una dimensión económica. Y creo que Chile es un país inserto en el mundo hace décadas, y que por tanto también debemos incorporar esta perspectiva de cómo esta experiencia es parte de nuestra competitividad. Entendiendo que hay otros países que ya han tomado decisiones, que esta es tu fuerza de trabajo, este es el país que tenemos y entonces cómo vamos a competir. Creo que en el caso de Chile es del todo evidente que un pequeño país al sur del mundo debe tomar como un activo para competir y generar bienestar a su sociedad a las personas mayores. Entonces, esta dimensión de la economía plateada no es que a la salida del metro nos entreguen un flyer del Senior Suite y que uno no sabe si recibirlo porque es una o porque creen que uno tiene una mamá. ¿No? Hay una especie ahí como de uno como que duda o si ya se va a poner en la fila de la farmacia para salir más rápido. Sino que no es los servicios que ofrecemos a quienes comenzamos a peinar canas, sino que más bien es la vitalidad de una estrategia económica, de cómo el país compite. Creo que si vemos a las personas mayores como parte de esa estrategia y no como personas a las que tenemos que entregar servicio o como era en el pasado, ya no se dice, pero muchas de nuestras personas mayores estuvieron al fondo de nuestras casas, ¿no? Un hijo diligente cobrándole la pensión y la persona mayor al fondo de la casa sin ser parte de la vida de la sociedad. Bueno, creo que la mirada es sistémica y lo dice muy bien Patricia y también Jaime. El tema que enfrentan los países hoy día es un problema profundo que tenemos que mirarlo desde muchas aristas, no es una sola. Siempre tratamos de mirar la parte de tienen que mejorar esto, pero en realidad no ven que hay otras cosas que también tenemos que modificar con las que nos sentimos tranquilos. Un ejemplo respecto a prácticas que yo encuentro que van hacia la mirada correcta. Hay muchos países en Europa que ya tienen seguros de dependencia, por ejemplo, que son seguros para las personas mayores con discapacidad o con problemas de dependencia severa, ¿no? Que no se pueden vestir, que no se pueden... Y eso es un problema porque nuestro país ya lo está viviendo hace rato atrás, en que antiguamente existía ayuda, había forma en que se podía contratar a alguien o podíamos, entre los vecinos o lo que fuera, poder de alguna forma ayudarnos, pero cada vez es más escaso, sobre todo si queremos la inclusión de la mujer fuertemente en el trabajo, que es una de las cosas importantes que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, en Holanda hace poco rato atrás, ellos dijeron, bueno, vamos a pasarle ayuda a los abuelos, les vamos a pasar una especie de dinero mensual a los abuelos que se hacen cargo durante el día de sus nietos, ¿ya? Entonces le entregan la plata, en vez de pasársela a una cuidadora, por decir así, se lo pasan a los abuelos para que los abuelos se hagan cargo de los nietos durante el día para que la mamá y el papá puedan salir a trabajar. Entonces creo que son miradas correctas, digamos, ¿ah? Nosotros hemos dicho un seguro de dependencia, por ejemplo, en Chile, lo calculamos, vale más o menos 0,3%, 0,3 puntos de cotización, digamos, en este país, más o menos eso es, y podría entregar a las personas que tienen discapacidad severa una pensión o una cantidad de ayuda de 3 UF al mes. Entonces, y eso podría ayudar, digamos, en este tipo de cosas. Esas son políticas que siento que tenemos que ir pensando con más seriedad y sacarnos las ideologías de arriba y pensar, como bien dice Patti, qué es lo que resulta y qué es lo que no resulta, ¿no? en estas cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que ha quedado claro que el problema es amplio, el problema es complejo. Es un todo complejo multidimensional que requiere ser abordado con visión sistémica y estratégica y de mediano y largo plazo. Me parece que la responsabilidad en tal sentido es compartida, debe ser compartida entre el Estado y el sector privado. Me parece que
es importante no perderse respecto de que esto tiene que ver con las personas y con las personas mayores. En tal sentido, me parece que es importante no perder nunca de vista la mirada del bienestar. Y ese bienestar, es decir, cómo las personas mantienen o pueden construir calidad de vida en la vejez, debe ser lo que nos inspira al final del día. Más allá de todos los tecnicismos que podamos discutir, yo creo que ese es el eje central que tenemos que mantener y que nos tiene que inspirar. Me parece que ahí está el desafío, me parece que no es fácil, me parece que requiere de colaboración pública o privada, como dije al comienzo, requiere de mirar experiencia internacional, pero también requiere reconocer ciertos factores idiosincráticos que nos hacen distintos de los demás. Y yo creo que todo eso tiene que ser visto con generosidad. Yo quisiera que ese fuera el mensaje resultado de esta jornada, cómo somos capaces, en definitiva, de enfrentar esta realidad, que es una realidad actual y que tendrá los efectos en el futuro. Yo quisiera tratar de dejar esa idea, más que es un problema futuro, no, el problema es hoy. Los efectos serán graves en el futuro si no hacemos algo hoy. Y para cerrar, imposible no comentar algo sobre pensiones y edad de jubilación. Es imposible no hacerlo, porque parte del bienestar justamente de las personas, y probablemente el que más sienten en el día a día, tiene que ver con su bienestar y seguridad financiera. Acabamos de aprobar una reforma de pensiones y no deja de ser sorprendente de que en esta reforma de pensiones no se haya podido abordar el debate sobre la revisión de la edad legal mínima de retiro, la famosa llamada edad de jubilación. ¿Por qué? Porque los políticos no estuvieron dispuestos a legislar aquello. ¿Por qué? Porque entienden de que sería una medida impopular que los afectaría directamente en relación con sus electores. Esto no puede ser. Esta discusión en materia de envejecimiento, en materia de calidad de vida y bienestar de las personas mayores, tiene que ser vista en una perspectiva de generosidad de largo plazo. Y en tal sentido, lo que nos parece es que debe existir un debate, y ese debate, por lo menos entendamos que sea un debate que modifique este parámetro del sistema de pensiones, pensando en a lo menos en 10 o en 20 o en 30 años más. No es posible que nos neguemos a tener una discusión con altura de miras al respecto. Entendemos de que muchas personas pueden sentir de que les cambian las reglas del juego. De acuerdo, si yo tengo 55 o 60 años y me corran la edad de jubilación, puede sonar muy injusto, muy como que no merecíamos ese cambio en las reglas del juego. Pero preguntémosles a las personas hoy día de 20 o 25 o 30 años si están dispuestas a revisar su edad de jubilación, y probablemente les dirán que sí. Yo he hecho la encuesta, sin mucho tecnicismo, pero he hecho la encuesta y me he dado cuenta de que sí, que las personas estarían dispuestas a revisar aquello, y yo creo que es algo que si queremos pensar en envejecimiento, tenemos que pensar también en edad de jubilación. Y finalmente, si vamos a aumentar la edad mínima legal de retiro, se supone que las personas tienen que tener también oportunidades para trabajar. Y por lo tanto, entonces ahí la conversación en torno a la flexibilidad y dar espacio de oportunidades para el trabajo de las personas mayores también nos parece algo fundamental. Bien, finalmente quiero agradecer nuevamente a Alta Dirección por este espacio de conversación, a ustedes por asistir a esto, que cuesta mucho dialogar. Yo estuve en la Comisión Bravo de Pensiones, habían expertos de distintas visiones, yo soy economista y cuesta mucho ponerse de acuerdo en esta sociedad. Esto de la reforma que se acaba de aprobar, lo conversaba con Rodrigo, nos sorprendió, pero también faltan muchas cosas. Es un avance, pero es importante con el diálogo lograr eso. Agradezco a todo el tiempo y les pido un aplauso a los panelistas que tuvimos. Que tengan un muy buen día.